Buenas noches, amigos. Este es culturadigital.p, este es el programa semanal. Como todos los jueves a las 7:30 de la noche, estamos aquí para conversar con ustedes, para trabajar alrededor de la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento. Como ustedes saben, el programa es parte de un proyecto que nace ya hace varios años. Este proyecto ustedes lo pueden encontrar en Google, ¿no? Ustedes pueden, como vamos a hacer ahorita, de hecho, me olvido siempre, aprovecho para mostrarles, algunos de ustedes realmente no lo tienen claro, pero ustedes cuando quieren navegar y no quieren tener, no quieren ser reconocidos oficialmente a través de los cookies o a través de estos pedazos de información que las distintas páginas guardan, pueden abrir una nueva ventana de incógnito. En esta nueva ventana de incógnito, Google nos promete, nos ofrece, ¿no? Como el nombre lo indica, una navegación de incógnito, ¿no? Aunque en este programa ya hemos mencionado que si tú realmente quieres hacer una navegación de incógnito y no quieres estar preocupado por la información que almacena de ti tu buscador, en realidad lo que deberías usar es DuckDuckGo, ¿no es cierto? Lo estoy poniendo para que ustedes lo vean. Es esto, es un buscador que es un motor de búsqueda establecido en Valley Forge, ¿no es cierto?, Pensilvania, Estados Unidos. Este motor utiliza la información de sitios de origen público con el objetivo de aumentar los resultados tradicionales y mejorar la relevancia, ¿no? Pero bien, lo que yo quería mostrarles era cómo llegar a la página web de Cultura Digital. Todas las semanas hago este ejercicio, ¿no? Y estamos aquí. Esta es la página web, ¿no es cierto? Aquí cuenta un poco a qué nos dedicamos en general, quiénes somos, ¿no? Habla del Instituto para la Sociedad de la Información, que es quien, digamos, es la institución matriz, ¿no es cierto?, de este y otros proyectos. Acá está el programa, nosotros llamamos el programa de TV, nos queda claro que es un anacronismo, ¿no es cierto? Esto no es televisión ya por ningún lado, pero digamos, no podemos hacerlo, no podemos hacer distinto, somos viejos. Acá, como ustedes pueden ver, hay un recuento de los programas, de las redes sociales, ¿no? Y como tercera recomendación, ¿no?, para medios digitales en general, está el blog de Carlos Escolari, hipermediaciones.com. Esto para nosotros es relevante, es importante, porque pues, hoy día vamos a tener una conversación con él, ¿no? Yo realmente creo que Carlos Escolari es un capo, entonces para mí ha sido un honor, un orgullo poder conversar con él sobre muchas cosas, específicamente, como ya vamos a ver más adelante, sobre la reedición en Perú, ¿no es cierto?, por la Universidad de Lima. Ustedes no lo van a poder leer porque está invertido, ¿no es cierto?, de este libro, es No Pasará. Pero bien, yo no quiero demorar más, porque la entrevista de hoy yo creo que es el plato fuerte sin duda. Entonces pasemos a lo siguiente, sin más demora, ¿no? Como ustedes saben, yo estoy atento a las redes sociales, al Facebook Live, y puedo contestar algunas preguntas, iré haciendo algunos comentarios y eventualmente tendré la entrevista cuando valga la pena, pues, hacer un comentario, digamos, a pie de página. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio semanal de culturadigital.p. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por allá? No, bueno, ante todo quería agradecerte, Sandro, por la posibilidad de charlar un rato, intercambiar ideas, hablar de libros y estas cosas que nos gustan tanto. Y bueno, yo vivo acá bastante cerca de Barcelona. Ya estamos, bueno, surfeando la tercera ola. Parece ser que está bajando, pero esto sabemos, la pandemia sabemos cuándo, más o menos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar todo esto. Y yo creo, bueno, el 2021 pinta que va a ser un año bastante largo como el 2020, y todavía nos queda remar bastante. Pero bueno, yo creo que el panorama cambió bastante con las vacunas, y a pesar de todos los problemas de infraestructura que implica vacunar a una parte de la población mundial, yo creo que es que en un año hayamos tenido una vacuna es un triunfo también, ¿no? A veces criticamos el sistema de la ciencia, los artículos científicos, que a veces tenemos que perder mucho tiempo publicando, pero vemos que así funcionan las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese sentido, haber obtenido una vacuna, varias vacunas, casi en un año, es un triunfo de la ciencia, ¿no? Si uno compara con otras vacunas, otras epidemias, se tardaban años y años en conseguir algún remedio o una vacuna.
Totalmente, ¿no? Y que incluso estemos hablando ahora de estados que sean capaces de vacunar luego a la gente, ¿no es cierto? Eso ya, ¿no? Eso es un montón también. Sí, porque esto va, bueno, desde primero identificar el virus, encontrar la vacuna, probarla, fabricarla, distribuirla a escala global, son toda una serie de desafíos. No hay ninguna empresa, ningún estado que pueda asumirlo de manera aislada, ¿no? Y agregaría otra cosa, si vamos entrando en temas de digitalización, muchas veces criticamos las redes, criticamos, bueno, eh, las tecnologías digitales, pero realmente si no hubiera tecnología digital, el hecho de poder decodificar un genoma de un virus y ponerlo a disposición y que haya grupos de investigadores en todo el planeta trabajando sobre lo mismo, si eso es posible, es gracias a las tecnologías digitales, a las redes, o sea que también hay un lado, no todo es negro respecto a la tecnología o a lo digital, al contrario. Yo creo Claro, que digamos, el hecho de tener científicos, no solo ahora en ciencias duras, digamos, también, no sé, yo trabajo en el ámbito de la comunicación y estamos siempre investigando, firmando artículos con gente que está en varios países. Bueno, eso es posible gracias también a la tecnología digital. claro. La lógica de trabajo colaborativo, ¿no? Hubiera sido impensable hace unos años, ¿no? Y no necesariamente por el factor tecnológico, sino por lo que justamente está detrás del factor tecnológico, que es la cosa cultural, ¿no? Y de ahí creo que entramos de lleno. De hecho, el leitmotiv, la principal razón de esta conversación es este libro, ¿no? Que ha sido reeditado, ¿no? Este libro tiene su propia historia, Carlos, ¿no es cierto? Yo he leído el prólogo, entiendo además esta reedición es la primera que se hace desde la publicación original. Sí, sí, esto es una larga historia, porque bueno, yo en la década del 90 yo vivía en Italia, yo me fui de Argentina en el 90, viví en Italia, ahí me he empezado a preocupar de temas de comunicación digital y escribí, hice el doctorado sobre temas de comunicación digital, pero yo siempre tenía esto, lo que yo llamo el lado oscuro de la fuerza, ¿no? He publicado 2 libros sobre el cómic y siempre fui un gran lector de ciencia ficción, bueno, y sobre todo los géneros populares, digamos, ¿no? Y claro, cuando allá por el año 90 y mediados de la década del 90, empecé a preparar un libro sobre las invasiones alienígenas. Lo empecé a escribir en italiano y lo iba a publicar una editorial italiana muy pequeñita, pero que se dedicaba a libros de ciencia ficción. Y yo creo que lo íbamos a sacar, creo que era el año 98, cuando se iba a estrenar Independence Day, que ya un año antes se sabía que venía un blockbuster de invasiones. Yo el libro lo tenía más o menos ya preparado, venía trabajando, ¿no? O sea, hacer un recorrido histórico sobre las diferentes invasiones alienígenas, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Desde que H.G. Wells en el año 1898 ya publica La Guerra de los Mundos, la primera, digamos, invasión, y a partir de ahí todo lo que vino después. El tema es que esta editorial quebró, no se llegó a publicar el libro, era una de estas pequeñas editoriales, bueno, que sabemos que algunas sobreviven, ¿no? Y esta no alcanzó a sobrevivir. Y nada, yo en el año 2002 ya nos mudamos a vivir a España. Y claro, yo tenía ese libro en italiano ahí y estaba esperando. Y un día me entero de que Spielberg iba a hacer La Guerra de los Mundos en el 2005. Entonces ahí me reactivé, lo traduje, lo actualicé, hablé con un par de editoriales y al final, bueno, en el 2005 salió en la editorial Páginas de Espuma, que en ese momento era una editorial muy jovencita, recién estaba empezando. Es una editorial que después, digamos, se especializó en publicar sobre todo relatos breves y cuentos, pero tenía una parte de ensayo, todavía la tiene, y bueno, salió ahí en Páginas de Espuma del 2005. Pero claro, como todo, ¿no? El mercado editorial es muy complicado, un libro se distribuyó en España, pero llegaba con cuentabotas, prácticamente no tuvo gran distribución en América Latina. Y bueno, dije, bueno, ya pasaron 15 años de esa primera edición y bueno, hablé con la gente de la editorial de la Universidad de Lima y digo, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? Mira, tengo este libro, digo que eh, yo recuperé los derechos de autor, digo, me gustaría hacer una edición local y ahí la podemos actualizar. Y yo había estado en un congreso en la Universidad de Lima, un congreso de FELAFAX, de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, hace varios años. Había compartido un panel con Ricardo Bedoya, ¿no? Y yo digo, claro, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Porque me acuerdo, estuve un día ahí con él y la gente de esa mesa redonda, un panel, y me acuerdo que, bueno, él venía trabajando el género del terror, producción peruana, y sabía un montón de ciencia ficción. Entonces, cuando surgió la posibilidad de publicar el libro, le digo, mira, podemos hacer un diálogo final,
con Ricardo, que sé que es un súper especialista. Yo, digamos, en estos temas entro y salgo porque me dedico más al tema digital. En cambio, Ricardo vive dentro de la investigación y sobre temas de ciencia ficción, narrativa de terror, etcétera, etcétera. Es un súper especialista. Así que hicimos un diálogo también y sale en esta edición del libro. Sí, es espectacular. Yo, como te comentaba, ya lo revisé, ¿no es cierto? Podríamos pasarnos días hablando de todo el material que hay, ¿no? De hecho, además, claro, yo comparto la afición por la ciencia ficción y siempre he pensado que la gente tiende a confundir el género de acción con ciencia ficción, ¿no es cierto? Y ciencia ficción es mucho más profundo, ¿no es cierto? Sí, a veces Algunos, se confunde con el fantástico también, ¿no? Porque en ciencia ficción tiene que estar el elemento tecnológico, la máquina, ¿no? Tiene que haber un componente científico-tecnológico y a veces no está, entonces son relatos de fantasía, digamos, ¿no? claro, o incluso la ciencia ficción desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no es cierto? O sea, podríamos, algunas de las ciencias ficciones no tienen que ver tanto en sí mismo con el futuro o la tecnificación de una sociedad, sino con cómo va a ser la sociedad, cómo va a funcionar la sociedad, cómo va a Sí. ser la gobernanza, ¿no es cierto? Sí, o la Esa ciencia lógica. ficción, disculpa, incluye a veces una Dale. crítica durísima a la sociedad contemporánea. Hay ciencia ficción de los años 30, de los años 20, de los años 50, y uno los lee hoy y te das cuenta que no están hablando de Marte o en el año 3000, están hablando de Estados Unidos en la Guerra Fría, o están hablando del periodo de entreguerras, ¿no? La ciencia ficción, digamos, es una forma de hablar de lo que está pasando en tu sociedad hoy, pero nada más que llevado al futuro, llevado a otro plan, a otro planeta, ¿no? Pero yo creo que a veces es mucho, para entender un periodo histórico, es mucho más interesante leer la ciencia ficción que a lo mejor leer las crónicas periodísticas. Eso te iba a preguntar, porque es alucinante, ¿no? Todas estas relaciones que estableces en el libro con cosas como el racismo, el machismo, ¿no es cierto? El imperialismo, ¿no? Es Sí, sí. alucinante. Entonces, ahí, claro, podemos deducir que la ciencia ficción efectivamente sirve para leer los temores, ¿no es cierto? Para sacarle una radiografía a las sociedades, pero imagino que algunos otros podrán decir lo mismo de casi cualquier género, ¿no es cierto? Es decir, cualquier género literario podría decir, oye, pero si yo hago un análisis, ¿no? ¿A ti por qué te llamó especialmente la atención el tema de invasiones? ¿No? Porque creo que además de ciencia ficción, además de alienígenas, ¿no? Creo que el cierre termina siendo invasión. Sí, yo, bueno, viniendo de Argentina, me formé leyendo ciencia ficción y mucha historieta argentina. Y claro, cuando uno dice ciencia ficción, historieta en Argentina, hay una obra que es quizás el mejor cómic, la mejor historieta de la historia argentina, y a su vez es el mejor relato de ciencia ficción de Argentina, que es El Eternauta, que tuvo varias ediciones, varias versiones. El primer Eternauta, bueno, apareció en fascículos, digamos, en historias así, que después se juntaron, digamos, en un libro, allá por 1957, 1958. El guionista era Héctor Westergel, que después fue uno de los desaparecidos en la dictadura 30 años más tarde. Y el autor era Solano López, que tiene un trazo bastante clásico, diríamos, un dibujante. Y claro, nosotros, digamos, me formé leyendo El Eternauta, después hubo otra versión ya en los años 68 aproximadamente, con dibujos de Enrique Breccia, después Westergel retoma el relato en los 70, escribió otras historias de invasión también Westergel, pero digamos que el Eternauta es parte del ADN, digamos, de cualquier persona que le interese la cultura de masa, la ciencia ficción o la historieta en Argentina. Y yo en el año 90, como te decía, me fui a ir a Italia y un día me encuentro habían republicado un cómic de los años 30, publicado en Italia, o sea, de época fascista, ¿no? Década del 30, Mussolini gobernaba Italia, y hay un cómic que es muy interesante, se llama Saturno contra la Tierra. Hay un malvado de Saturno que invade la Tierra, y bueno, y se arma la resistencia, ¿no? ¿Y quién la dirige? La dirige un científico italiano, ¿no? O sea, Saturno contra la Tierra era la respuesta italiana al Flash Gordon estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, en el Saturno contra la Tierra, el italiano demuestra su superioridad, por ejemplo, ante el científico francés, ¿no? Y lo más alucinante, bueno, van y vienen por el sistema solar con una nave que hizo este científico italiano, y en un momento llegan a Plutón, ¿no? En los confines del sistema solar, y llegan a Plutón y hay toda una especie de comunidades, diríamos,
tradicionales, subdesarrollada, y cuando llega el científico italiano con su corte, lo reciben, ¿no? Como el señor blanco, ¿no? El hombre blanco que venía de Europa lo reciben y lo idolatran como un dios, ¿no? Y el italiano en Plutón encuentra fuente radioactiva y con eso vence a lo de Saturno. Claro, en ese momento Italia estaba construyendo sus colonias en África, quería ser una gran potencia Italia, ¿no? Entonces tuvo la guerra en Abisinia, en Eritrea, que se hicieron barbaridades con gases, mataron miles de personas. Bueno, Mussolini quería ser una potencia a la altura de Francia, de Bélgica, de Inglaterra y tener sus propias colonias, ¿no? Entonces, claro, Saturno contra la Tierra es un cómic del año 36 que, bueno, ahí ves primero la competencia con Estados Unidos, ¿no? Tener un héroe propio italiano. Después, las pujas dentro de Europa. La cuestión del imperialismo, ¿no? Esto que el italiano es recibido como un dios cuando llega a Plutón, en realidad es África ese Plutón, ¿no? Y bueno, después y al final prácticamente el científico este termina en un balcón en Roma arengando a las masas, como hacía Mussolini en la Piazza Venezia, ¿no? La Plaza Venecia, ahí estaba, era el lugar de contacto de Mussolini con la masa, y aparece el científico este envuelto en bandera, es una cosa alucinante. Entonces, ahí fue el primer link, ¿no? Como El Eternauta es un cómic, es una invasión antiimperialista, esta es imperialista, y ahí, bueno, ahí me empecé a juntar materiales, y ya todavía no se hablaba de transmedia, pero empecé a juntar material de invasiones alienígenas en la historieta, en la literatura, en el cómic, en la figurita, los cromos, como dicen en España. Eh, Así que empecé a juntar material de diferentes medios, de diferentes lenguajes. Y claro, después te encuentras con las invasiones alienígenas de los años 50 en las películas y la literatura de Estados Unidos, donde los alienígenas, es tipo esto de las películas de los ultracuerpos, ¿no? Que viene una espora espacial y te reproduce y genera una persona igual al ser humano, pero sin sentimientos, todo gris, un mundo comunitario. Y es comunismo, era lo que se decía del comunismo en esa época, ¿no? O sea que también hay muchas de estas películas, clase B, diríamos, ¿no? Películas muy baratas que se hacían en los años 50, mucho cómic también y mucha literatura popular, estaban procesando la Guerra Fría, el miedo al comunismo, a que llegara el comunismo y convirtiera a eso en un mundo gris y todo homogeneizado, ¿no? Que la idea que había del colectivismo. Hay muchas, de las muchas cosas interesantes, ¿no es cierto? Hay algo que planteas en el libro que me parece fundamental, ¿no es cierto? Que es que tampoco puedes, o sea, hacer semiótica de esto, ¿no? No te puede llevar pues, a pensar en la teoría de la conspiración, ¿no es cierto? A que todo está, ¿no? Orquestado, manejado, y que todo es propaganda política, o que todo, sino que hay cosas, pues hay entre coincidencias y casualidades, pero que también son productos de que la cultura es una cosa viva, ¿no? Es un flujo, ¿no? Con muchísimos actores participando, una receta muy compleja, ¿no? Totalmente. Lo que Hay, pasa es que, claro, uno no puede saber nunca la intención de un autor. Yo, qué sé yo, sí, podemos entender si a lo mejor el autor después explica alguna cosa, pero realmente, ¿qué se le pasó por la cabeza a un guionista, a un dibujante? Esas personas estaban en un contexto social, político, algunos dijeron, bueno, voy a hacer una obra de denuncia política, bla, bla, bla. Otros habrán querido hacer una buena historia de ciencia ficción, habrán querido ganar dinero, que se lea mucho, que se vea mucho en el cine, pero claro, el entorno permea, ¿no? El entorno permea, es como si cualquier persona que haga un relato hoy antes o después se le cuela algo del confinamiento, de la pandemia, por más que no sea un relato sobre la pandemia, pero lo que hemos vivido el último año, quieras o no, cualquier cosa que uno haga, eso aparece, de claro, manera entonces de implícita o repente explícita. justo en este género, digamos, en este género fantasioso de cultura popular, ¿no? De repente los autores se daban licencias que salían de lo políticamente correcto, probablemente, ¿no es cierto? Y entonces te dejaba mirar más transparentemente mucha de la ideología que estaba alrededor. Sabes que el Perú es interesante el tema, ¿no? Y la mirada de invasión, porque el Perú sufrió una invasión de 3/4 partes de su territorio durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces es como interesante porque la invasión es un concepto que en nuestra historia, ¿no? No te diría una constante, pero es absolutamente determinante. Lo que pasó con la guerra con Chile con nosotros, la manera, porque además veníamos de una etapa de boom sobre la base del guano, el salitre, ¿no es cierto? Lima y los balnearios de Lima eran, en teoría, cosas maravillosas durante una época, ¿no? Y fuimos llevados al piso, ¿no? Y teníamos 3/4 partes del país ocupado, pero teníamos a 5 generales peleándose por ser presidentes del cuarto que quedaba, ¿no?
Sí, bueno, todos los países tienen su historia, ¿no? Que en mayor o menor medida, por ejemplo, en Argentina es muy fuerte el relato de las invasiones inglesas, ¿no? Antes de que Argentina se declarara independiente, en 1806 o 1807 hubo intentos, un intento, incluso los ingleses ocuparon Buenos Aires varios meses, ¿no? Y después se armó la resistencia, los echaron, al año siguiente volvieron y se los volvió a derrotar, echándoles, cuenta la leyenda popular, echándole aceite hirviendo desde la azotea de las casas, ¿no? Después de eso los ingleses dijeron, vamos a probar otra estrategia, ¿no? Pero bueno, de eso hablo mucho en el libro, ¿no? De las diferentes estrategias que han tenido los alienígenas, ¿no? Así Porque es. siempre es infiltrarse o una cabecera de playa, y aparte, o sea, siempre son estrategias muy militares, ¿no? Quizá la más inquietante es la de infiltración, ¿no? Cuando los alienígenas están entre nosotros y no sabemos quiénes son. Eso es terrible, ¿no? Porque tu vecino, ¿no? Puede ser un alienígena. Esto está muy trabajado, obviamente, en los años 50 también. Pero si vamos de los años 90, Expediente X o Archivo X o X-Files, la serie, claro, los alienígenas están infiltrados en el gobierno y no se sabe para qué lado patea cada uno, y eso es increíble, ¿no? Porque pone en duda el rol del Estado. Porque si uno va a ver las viejas invasiones, el Estado era el que capitaneaba la lucha, ¿no? Así es. En los años 90 tenemos el caso de Independence Day, ¿no? Que es muy patriotera, Independence Day, ¿no? Es una peli patriotera, y que hace el presidente, ¿no? Sube al avión, el piloto, ¿no? Era veterano, no sé, de Vietnam, y sube al avión y combate a los alienígenas, ¿no? Eh, claro, de frente a eso, X-Files te muestra el lado oscuro del Estado, ¿no? Como que hay sectores del Estado que aparentemente han negociado con los alienígenas, es terrible, ¿no? Es una traición a la especie humana. Y por eso es inquietante, mucho más rico también para consumirlo como lector o espectador, pero también para analizarlo. Ahí hay un link que no podemos dejar de hacer en temas de comunicación digital, ¿no es cierto? Porque en este rol del Estado, ¿y quién nos salva? ¿No? Cuando el Estado a veces es el mismo enemigo, o es el emprendedor, el individualismo el que nos salva, o la sociedad organizada, ¿no? Claro, si uno fija cómo, al menos en el Perú, en la crítica al gobierno permanentemente está la estrategia comunicacional. Lo que es interesante, ¿no es cierto? Porque hace unos años nadie hablaba de estrategia comunicacional, a lo más se hablaba de publicidad y había pues un argumento en términos de contra el Estado haciendo publicidad, ¿no es cierto? No se lo veía como una comunicación. Pero si nosotros miramos cuánto nos demoramos como sociedad, al menos en el Perú, de ponernos cinturón de seguridad, ¿no? O de no tomar borrachos, ¿no? Que eran mensajes que tenían que tomar y que cada año que se demoraba en hacerlo morían más, versus lo que ha sucedido con la mascarilla y con lavarse las manos, pues hay una mirada de comunicación política, ¿no? Sí, bueno, hay que ver, no soy experto en comunicación política ni tampoco he investigado lo de Perú, pero evidentemente el hecho de que acá estaba todo el planeta involucrado en esto es otra cosa, ¿no? Justamente hoy, Martín Caparrós, el periodista, cronista, escritor, publicó en su blog, que se llama Cháchara, publicó un artículo hablando justamente de esto, ¿no? Que ante una situación tan de crisis, como que todos corrimos bajo el paraguas protector del Estado, por más que lo critiquemos, ¿no? O sea que el miedo lleva a eso, ¿no? A, a aceptar una serie de cosas que en otro contexto no haríamos. Pero así todo, yo no me puse a responderle en Twitter a Caparrós, pero tengo alguna duda, porque por ejemplo, acá la semana que viene, en España hay una comunidad autonómica que van a abrir los bares todo el día para quejarse contra el gobierno, ¿no? O sea que empieza a haber también, y espero que no pase esto, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta situación se prolonga 1, 2, 3 años más? Yo creo que el Estado se va a ver bastante agrietado, porque como que la gente va a decir, bueno, a ver, esto ya empieza a haber cada tanto algún conato de rebelión, ¿no? Pero yo espero que esto, digamos, se termine Lo que rápido sucedió en porque Holanda, ¿no? O sea, uno que tiene esta sí, idea sí, de sí, Holanda, ¿no? sí. Tan Gente que no civilizada, quiere digamos, ¿no? vacunarse, gente que no le cree al Estado. Puede haber, o sea, el Estado es menos sólido de lo que parece. Esa es mi impresión, ¿no? Incluso ahora los políticos, por ejemplo en España, ante la presión de algunos eh, lobbies, digamos, de empresarios, bueno, o sea, como que el lobby sanitario, el lobby de los epidemiólogos no es tan fuerte, ¿no? Ellos dicen, no, hay que cerrar, cerrar, cerrar. Los otros dicen, no, no, hay que abrir, abrir, porque si no, esto nos fundimos todo. Y yo no sé,
Hay que ver, es una situación muy nueva todo esto, Yo creo que hay evidentemente. un elemento importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, estamos acostumbrados a un Estado y aceptamos que proteja el Estado al vulnerable, ¿no? Y estamos acostumbrados a pensar en el vulnerable debajo de la línea de pobreza. Pero esta vulnerabilidad dinámica, en la que hoy no soy vulnerable, pero mañana ya soy vulnerable, ¿no es cierto?, también tiene un impacto, ¿no es cierto? Tiene que ver además con esta cosa como más flexible, ¿no?, que además se incorpora en la cultura popular, ¿no? O sea, hay gente que sale a defender permanentemente la cuarentena, ¿no? O gente que dice, ya, entonces puedo salir una hora al día, ¿no? Ya, pero ¿y quién va a vigilar que realmente sea una hora? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, También, bueno, comparando los diferentes países, y está el tema de las prioridades, de a quién vacunamos primero. Por ejemplo, en España no se han vacunado políticos, ahora están pidiendo que averigüen si un ministro que es candidato ahora en las elecciones catalanas de este domingo, si se vacunó o no, porque acá, digamos, si acá un dirigente que se vacune es, el otro día, bueno, sacaron del medio un general que se había vacunado, ¿no? Un militar, entonces, digamos, eso es una situación. En cambio, en Argentina se han vacunado todos los políticos, incluso había un plan para vacunar a los famosos de la televisión, porque dice, no, con eso convencemos a la gente para que se vacune. Entonces, vemos que en cada país la lista de prioridades, quién se puede vacunar, quién no se puede vacunar ahora, está sujeta a discusión y en cada cultura política es diferente, ¿no? Algún día habrá que hacer un estudio comparativo de estas prioridades. Digamos, esta pandemia nos va a dar trabajo para los investigadores por 50 años, ¿no? En cualquier campo, ¿no? No solo comunicación, en economía, en política y todo, pero sería interesante algún día. Yo creo que dice mucho de cada sociedad comparar las listas de prioridades. absolutamente, ¿no? Digamos, acá justo ayer ha salido una denuncia que dice que el expresidente Vizcarra fue el primero en vacunarse hace 6 meses, ¿no? Claro, seguramente esto va a terminar en que es un error, ¿no? Y hace 6 meses las Específico. vacunas no eran muy confiables, ¿no? Exacto, ¿no es cierto? Digamos, si se hubiera vacunado Hay hace que seis ser meses, valiente. exactamente, ¿no? Entonces hay pues muchísimo ahí de miedos, como tú bien Sí, dices en el sí. libro, además, ¿no es cierto? Y además, cómo el miedo durante muchos años fue, o la pregunta era, ¿y si no estamos solos, ¿no es cierto? Y entonces esas invasiones, ¿no? Sí, Si el otro llega o el otro está entre nosotros, ¿no? Pero hay también una mirada más reciente, ¿no?, que tiene que ver con esta película Interstellar, ¿no? No sé si la has llegado a ver. sí, sí, la vi varias veces. A mí me parece que es genial, ¿no? Pero por distintas razones, en algunas partes un poco lenta, pero en fin, no soy un experto para nada. Pero lo que quería contarte es cómo la pregunta y el miedo empieza entonces ahora a decir, ¿y si estamos solos? ¿No? O sea, ¿y si realmente estamos solos en el universo? ¿No? Eso me parecía fundamental de esa película. Sí, Interstellar, que bueno, pertenece a un filón que es más de la ciencia ficción filosófica, digamos, un intento de volver a visitar lo que fue 2001 de Kubrick, ¿no? Que tuvo su contraparte soviética, que era Solaris de Tarkovsky, ¿no? Yo creo que va en esa línea. Sí, yo creo que en ese tipo de ciencia ficción filosófica, claro, puede haber, generalmente es el ser humano el que sale, ¿no? En 2001, bueno, se encuentran el monolito después tienen que ir a Júpiter y más allá, ¿no? Y en el caso de Interstellar es lo mismo, como que es el ser humano que sale a la búsqueda. Claro, el relato de las invasiones es precisamente el contrario, ¿no? Por ejemplo, en el libro, lo digo claramente, yo no investigo los relatos donde los seres humanos somos los invasores. Por ejemplo, está Starship Troopers, ¿no? Esta película de finales de los 90, principios del 2000, que está basada en un libro de los años 50 de Robert Heinlein, donde los humanos somos militaristas y vamos, sí, los insectos estos nos atacan, pero nosotros vamos y somos peor que ellos, ¿no? Vamos a cargarnos a los insectos a su planeta. Entonces eso yo no lo investigo, yo me quedo más del modelo que nosotros recibimos la invasión alienígena, ¿no? Pero claro, se podría pensar también, bueno, sería otro libro, ¿no? De qué pasa cuando los humanos salimos del planeta. Sí, claro, absolutamente. O sea, por alguna manera Blade Runner también tenía pues, algunos componentes en esa línea, ¿no? El, Sí, sí, sí.
No, Blade Runner, claro, son seres creados por los humanos, ¿no? En Blade Runner es más tipo Frankenstein la idea, ¿no? Es la Exacto. creación humana que se te desmadra, ¿no? Y viene encima con planteos existenciales, te viene a preguntar O, cuántos años, o de alguna de manera dónde ahora los vengo. zombies. ¿No te parece? De Sí, alguna manera. sí, sí, bueno, hay superposiciones de géneros, ¿no? Porque hay momentos que la invasión alienígena transforma en zombies, o puede ser un virus alienígena que transforma en zombies. Hay una novela y una película clásica, la película de los años 80 que se llama Los vampiros espaciales, ¿no? Sí, Es Drácula lo leímos. mezclado con las invasiones alienígenas, o sea, los géneros se van mezclando. Hay invasión alienígena que son relatos más tipo bélicos, hay otros que son más filosóficos, ¿no? Hay relatos que no se llega a verificar una invasión, pero empiezan a aparecer cosas raras en el planeta, un día se van y uno se queda, ¿no? Tipo la película de La Llegada, ¿no? Que es fascinante el universo de este escritor de Ted Chiang, que es el autor, es un escritor de origen chino que está haciendo la ciencia ficción, yo creo, más sofisticada, más interesante hoy. Y la película toma eso, ¿no? Viene una inteligencia de otro planeta, se posa ahí, tratamos de comunicarnos, un día se van, nos dejan algún regalo, pero para no hacer spoiler, no cuento nada, pero claro, no está este componente bélico que tiene, no sé, Spielberg cuando hace la Guerra de los Mundos, ¿no? Hay una escena en la Guerra de los Mundos, ¿no? La Guerra de los Mundos de Spielberg es del 2005, y cuando empiezan ahí a atacar los trípodes, la hija de Tom Cruise le pregunta al padre, pero dice, ¿son terroristas? Sí. Claro, ahí vemos cómo la ciencia ficción estaba trabajando el trauma del 2001, ¿no? Del 11 de septiembre del 2001. Una mirada de esa película de Suficiente Mañana, digamos, no sé la traducción, con Tom Cruise, ¿no es cierto? Que es los alienígenas tienen control sobre el tiempo y a él Sí, le sí, toca sí. volver a vivir, ¿no es cierto? Al Una filo y del otra mañana vez se llama acá en España. el filo. Exacto. Esa película que a mí me parece genial porque tiene que ver con la repetición, ¿no es cierto? Digamos, con la repetición de hacer y cómo te vas perfeccionando con la repetición, ¿no es cierto? Sí, bueno, Y que, eso es lógica de videojuego, totalmente. En el videojuego uno exactamente. avanza, te matan, vuelves a empezar y vas superando niveles. En ese sentido es casi una gamification, ¿no? Un ejemplo de gamification esa película. Absolutamente. Es interesante en eso. Sí, tiene estructura de videojuego, total. Ellos van ¿No? avanzando para superar niveles y poder vencer al enemigo. Y en esa línea, claro, veo que, todo lo que trabajas en el libro, yo no puedo evitar mi deformación de especialización en educación. Entonces, todo lo que trabajas en el libro, en realidad, todas las metáforas, y veo que se aplican espectacularmente a lo que podría ser la educación a partir de ahora, ¿no? En donde la producción audiovisual, ¿no? Y ahí entramos como tú bien decías, al tema transmedia, que aunque no se hablaba de eso cuando existe el libro, ¿no? La primera versión, tu libro es un directorio transmedia, ¿no es cierto? Sí, aparte, bueno, es interesante porque cuando uno piensa, hay un canon de obras transmedia, ¿no? O de narrativas transmedia. Y uno dice, bueno, a ver, hablemos de ejemplo de narrativa transmedia. Ahí está Star Trek, Star Wars, Doctor Who, son todos de ciencia ficción. Y claro, uno entiende ahí, porque primero, la ciencia ficción, como ciertos géneros muy populares, pero siempre tuvo fans muy fuertes. Ya en los años 30 había convenciones, los grandes congresos de ciencia ficción, y la gente se disfrazaba, hacía cosplay. La década del 30 se disfrazaban de robots, iban a las convenciones. Después en los años 70 se disfrazaban de Star Trek, ¿no? Como en un capítulo de Big Bang Theory. Pero digamos, la ciencia ficción siempre generó una comunidad de fans muy fuerte. Y apenas pudieron, estos fans se pusieron a hacer contenidos, ¿no? En los años 70 con las fanzines, ¿no? De Star Trek, fotocopiaban revistas, ¿no? Y ya después llegó el Super 8, empezaron a hacer las primeras películas que homenajeó J.J. Abrams, ¿no? En Super 8. Pero entonces digamos que la ciencia ficción es un género, ya no solo la invasión en general, la ciencia ficción es un género que no tardó en convertirse en transmedia, porque primero, un libro que funcionaba bien o una película, inmediatamente hacían videojuegos, sacaban series de televisión, o sea, había una base de una comunidad de fans importante. Y además estos fans producían contenido desde hace años, o sea que no es tan extraño encontrar ejemplos de transmedia o de narrativas transmedia en el mundo de la ciencia ficción. Y si uno ve la obra de Wells, ¿no? Empezó en un libro escrito a finales del siglo XIX,
Después ya tenemos la versión radiofónica de Orson Welles en el año 38, y ya después empezó la primera película en los años 50. Hubo varias series de televisión, ahora hay dos series creo que se están emitiendo, una ambientada en el siglo XIX y otra ambientada actualmente en Francia, inspiradas en Wells. Obviamente cantidad de videojuegos, obviamente hay cómics y se han hecho parodias en los años 50 de la historia de Wells. O sea que a todos los efectos es un relato de transmedia, La Guerra de los Mundos. Yendo un poco, te sigo en redes, ¿no? Y conozco hipermediaciones. De hecho, recomiendo tu web, tu blog, como una pista para poder entender el programa en sí mismo, o sea, lo que nosotros definimos como cultura digital. Y siento que estos 2 años, el 2020 y el 2021, ha sido especialmente activo para ti, ¿no? O sea, has reeditado varios libros, ¿no? Digamos, la cuarentena, la pandemia, ¿te ha creado espacios de productividad, dirías? Más o menos, porque digamos, yo siempre fui muy productivo, ¿no? Siempre vivo haciendo cosas, publicando en el blog, sacando libros. No, digamos, yo creo que fui más productivo a nivel de lectura durante la pandemia. Tuve más tiempo para leer, lo cual me da mucho placer. Pero a nivel de escritura, yo creo que voy más o menos al ritmo febril de siempre. Pero no, realmente he leído, el año pasado le dediqué bastante tiempo a la lectura, quizás que, bueno, como no tenía que subirme a medios públicos de transporte, yo tenía, bueno, cuando voy a Barcelona tengo una hora de ida, una hora de vuelta, ¿no? Eran 2 horas que yo a veces leía, pero a veces me distraía con las redes sociales y eso. Pero el hecho de estar en casa a lo mejor me permitió también incluso, quizás fue más lo que leí, y a nivel de producción más o menos voy al ritmo de siempre. Sí. Está buenísimo. ¿Estás dictando clases en este momento? Sí, sí, ¿Te sí. enfrentas al Zoom como la mayor parte de los profesores del mundo? Sí, sí, nosotros con la universidad, el año pasado fue interesante porque justo cuando empezó el confinamiento yo había terminado la mayor parte de las clases, o sea que las hice presencial, y cuando empezó, el día que nos encerraron, esa semana terminaba el trimestre en mi universidad, o sea que enganché justo. Y después sí, estuve todo el año haciendo cosas online, y ahora hay un encierro bastante grande, digamos, la universidad está prácticamente cerrada, salvo actividades, biblioteca y algunos talleres con pocos alumnos. Y ahora parece ser que a partir de la semana que viene se van a abrir un poco más los espacios, así que no descartamos a lo mejor allá en marzo hacer algunas tutorías con grupos pequeños, hacerlos cara a cara en la universidad. Pero yo voy 1 o 2 veces por mes a la universidad y bueno, hay un par de profesores, toda la parte administrativa se van rotando, puede haber una persona o dos por día, es bastante desolador, ¿no? Porque son infraestructuras muy grandes y solo algunas partes están ocupadas, a lo mejor hay la parte más de radio, televisión, están haciendo algunas cosas, pero grupos muy pequeñitos, digamos, la mayor parte de los edificios están vacíos, y es un lugar que siempre está lleno de gente joven haciendo cosas. Ver así eso impresiona mucho. La primera vez que fui, el año pasado, que fue en mayo, después de 2 o 3 meses sin ir, que fue un shock, ¿no? ¿Eres un entusiasta del regreso físico a clases o crees que debería haber algunas cosas que deberían permanecer una vez superada la pandemia, No, a si ver, es que la si hablamos de la superamos? universidad, yo creo que, bueno, lo que son reuniones más pequeñas, seminarios, digamos, si hay, las condiciones de sanidad están dadas. Ahora están recomendando, por ejemplo, bueno, antes decían abrir las ventanas cada 15 minutos, o 15 minutos cada hora, dicen mantenerlas abiertas, por ejemplo. Pero bueno, lo que pasó en España es que cuando empezamos las clases en septiembre, prácticamente, después de las vacaciones de agosto, que es el verano, todo el mundo decía, van a abrir las escuelas y va a haber millones de contagios. Y no, no fue así, ¿no? Las escuelas se organizaron bastante bien. Cuando había algún caso, a lo mejor cerraban un grupo 1 semana o 2, pero en general fueron ínfimas las escuelas o las clases que tuvieron que cerrarse. En ese sentido, la primaria, secundaria más o menos, funcionó bastante bien, salvo algún momento que hubo algún pico que se cerró un poquito más, pero en general la estructura educativa siguió funcionando a nivel presencial, contra todas las previsiones, ¿no? Realmente en eso, bueno, manteniendo ciertas distancias, aireación y eso, parece ser que eso funcionó, ¿no? Y permitió que los chicos, las chicas pudieran seguir en contacto, ¿no? En el caso de la universidad yo lo lamento mucho por los estudiantes de primer año, el primer curso, que llegan a la universidad con toda la expectativa, ¿no? La gente que está en tercero o cuarto año, bueno, ya son veteranos y saben de qué va la vida universitaria, bueno, no fue tan traumático seguir trabajando con ellos
que hacen más tipo proyecto, estas cosas, hacerlo online no es tan traumático, pero la gente que el primer curso que llega para la universidad con mucha expectativa, se han visto que la universidad es una pantalla, ¿no? Y es Claro, algo más. totalmente. ¿No? Igual con los chicos que entran por primera vez a primaria y los que Totalmente. secundaria, ¿no? O sea, todos esos hitos son los que más sufren. Mira, se ha pasado rapidísimo, ya tenemos casi 40 minutos conversando. Yo no quiero abusar de tu tiempo. Hay algo, como siempre digo, que es medio anacrónico en realidad, pero si se te ha quedado algo en el tintero, algo que quieras algo decir, contarnos sobre el libro o sobre cualquier otra cosa, pues nada, y estamos al cierre. Bueno, nada, por un lado, bueno, estoy muy contento de trabajar con la Universidad de Lima, es una editorial, ha hecho un trabajo fascinante, el libro a nivel de diseño, papel, tenemos imágenes a colores de los marcianos, salió es una joyita, y estamos, bueno, ya empezamos a charlar de qué podemos hacer en el futuro, o sea que esto es seguramente el puntapié inicial de una colaboración más a largo plazo. El año pasado saqué en Argentina un libro que se llama Cultura Snack sobre los formatos breves textuales, que ahora acaba de llegar a España, está saliendo ahora en estos días en España. Y, y el otro libro, que no tengo copia por acá, sí, acá está. Saqué la segunda edición de Las leyes de la interfaz, que es un libro más sobre evolución tecnológica, y este está ahora en España, ya llegará a América Latina, o sea, van saliendo en diferentes lugares. Pero bueno, no, me encanta trabajar, cada tanto parar, sacar un libro, de las investigaciones que estamos haciendo, y bueno, en una época viajaba mucho, hasta hace un año y medio, y espero poder, este año yo lo va a ser muy difícil, pero espero por lo menos el año que viene tener una vuelta por Perú, por Lima, que siempre me encanta viajar por América Latina, y no solo volver a ver a mi gente en Argentina, sino poder viajar a otros países, y bueno, espero en el 2022 por lo menos, que darme una vuelta por allá y a ver si charlamos cara a cara. Totalmente, o sea, va a ser genial, va a ser un placer. Espero en algún momento poder convocarte para hablar de interfaces, ¿no? Que Cuando también es quieras. algo que nos gusta mucho y que trabajamos muchísimo acá, ¿no? Yo te Buenísimo. agradezco una vez más por tu tiempo, ha sido espectacular poder conversar contigo. Ahora, seguramente las preguntas y todo, ya te pasaré, te tajearé, ¿no? Para que estés al tanto de todo lo que va pasando. Buenísimo. Bueno, Sandro, muchísimas gracias y seguimos en contacto y cuídense mucho. Bien, esto fue la conversación con Carlos Escolari sobre el libro, ¿no? No pasarán. Yo creo que vale la pena. Yo sé que muchos profesores, muchos docentes, muchas maestras y maestros están viendo el programa. Entonces, hay gente que está preguntando por la versión digital, el formato digital. Yo voy a regresar un instante a mostrarle algo a mostrarles algo que es fundamental para lo que hemos estado conversando, nosotros, que es el espacio donde pueden ustedes mirar y ver el blog de... Acá está, vamos a usar el enlace, es hipermediaciones.com, ¿no? En hipermediaciones.com ustedes van a encontrar, ¿no?, la información, los libros, ahí está las leyes de la interfaz, ¿no es cierto? Segunda edición, acá van a encontrar todo lo que existe, acá pueden comunicarse directamente con el autor, o sea, con Carlos Escolari, ¿no? Como ven ahí está hay una definición, es él, ¿no? Claro, él es catedrático de teoría y análisis de la comunicación digital interactiva en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entonces, todos aquellos que están interesados en la versión digital y tal, ¿no? Yo creo que lo mejor es entrar a la fuente, hipermediaciones.com, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece tan bacanes de Carlos es eso, ¿no? Está lo conectado que está con el mundo digital, además de Twitter y tal. Yo quiero además, antes de terminar el programa, quiero insistir, el libro es fundamental, es interesante para maestros y maestras. Yo creo que hay la posibilidad de armar sesiones de clase con el contenido del libro, porque claro, el nombre, la carátula puede de alguna manera confundir, ¿no es cierto? Y es como, de alguna manera es como una especie de rayuela en términos de, le puedes dar lecturas de distintos tipos. Y yo creo que puede haber una lectura muy lúdica de fan de la ciencia ficción y de poder mirar y escuchar o leer e incluso ver fotos de cine, de, de juegos, de cómics sobre ciencia ficción, pero hay una lectura, ¿no?, probablemente la más importante, de lo que realmente trata el libro, ¿no es cierto?, es de la mirada, de los mensajes, de lo que está detrás de la ciencia ficción
específicamente de las invasiones alienígenas, la cultura, la comunicación, los miedos, lo que la sociedad nos cuenta desde, ¿no? desde un par de siglos atrás, ¿no? Trabajando este tema. Entonces, es interesante porque no se trata solo de un análisis de si existen o no los marcianos, ¿cierto? Entonces, es mucho más profundo que eso. Yo creo que, para que tengan una idea, ¿no? Lo primero es la invasión, en la introducción se hace una invasión en la narrativa de la ciencia ficción, se habla de H.G. Wells, es un clásico, ¿no? Digamos, es una lectura obligada, un autor obligado, y se compara además porque coexisten y tienen cierta rivalidad con Julio Verne, ¿no? De hecho, algo que no salió en la conversación con Carlos, pero que vale la pena mencionar, ¿no? Es que de alguna manera él dice, hay pues como dos grandes derroteros, ¿no? La ciencia ficción, las invasiones alienígenas trabajadas desde la mirada de Estados Unidos, ¿no? Que es un poquito más propagandística, un poquito más light, por decirlo de alguna manera, y la tradición más europea, ¿no? Y en la tradición más europea hay una mirada más filosófica. Entonces ustedes, claro, de repente son de esas personas que odian las películas de ciencia ficción, o especialmente las de extraterrestres, pero nunca le han dado una oportunidad a la mirada sociológica, antropológica, que está detrás de estas narrativas, ¿no? Cómo se mira uno mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las primeras películas de invasiones en el fondo tenían que ver con una crítica al expansionismo imperial inglés, ¿no? Hay alguna mirada también interesante de cómo la ciencia ficción oriental, en Japón, en China, nosotros también hay muchísima producción que no siempre nos llega, ¿no? También hay muchísima producción, como el mismo Carlos lo menciona, muchísima producción B, ¿no? Es decir, que no son grandes producciones cinematográficas, ¿no? Con menos presupuesto, pero que también vale la pena ver. Pero luego de la introducción, en donde habla de la narrativa, ¿no? La invasión en la narrativa de la ciencia ficción, ¿no? Luego habla de la madre de todas las invasiones, ¿no? El capítulo 2 es táctica y estrategia de la invasión, ¿no? Entonces ustedes dirán, digamos, no tiene mucho sentido, pero no, claro, analizando cuáles son las estrategias de invasión, ¿no? Y comparando con lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Hay muchísimo que entender la sociedad de ese tiempo, ¿no? E incluso de cómo miraban el futuro ellos, ¿no? La estrategia del horror, ¿no? Conozca a su enemigo, breve tratado de la anatomía marciana, ¿no es cierto? Cómo uno pasan de insectos a seres etéreos, de solo energía, o a virus, ¿no es cierto? Y es un poco lo que estamos mirando, ¿no? Lo que estamos viviendo. La invasión, la política y la metáfora. Probablemente el capítulo que a mí más me ha gustado es el capítulo 5, ¿no? La invasión, la política y la metáfora. Pasarán pistas para una teoría de la invasión alienígena, ¿no es cierto? O sea, entrarán, o sea, no pasarán es el título del libro, pero de repente pasan. ¿Qué pasa si nos ganan? Es interesante porque aquellos que trabajamos en educación sabemos que para que el aprendizaje funcione tiene que ser significativo, ¿no? Y se imaginan lo relevante, lo significativo que podría ser para algunos chicos trabajar historia, comunicación o política o ciudadanía sobre la base de cómo, ¿no? Cómo se desarrolló la narrativa de la ciencia ficción. No lo subestimen, yo sé que muchos de los que nos ven lo van a entender, ¿no? Un bonus track, por decirlo de alguna manera, del libro es una conversación, el registro se ha escrito, una conversación, digamos, yo me imagino que ha sido por correo electrónico, ¿no? Entre Carlos Escolari y Ricardo Bedoya, ¿no? sobre estos temas, ¿no? Entonces, digamos, y es también, como bien lo dice Carlos es un especialista en comunicación digital y Ricardo Bedoya, ¿no? Sí está metido muchísimo en la cultura popular, en los temas de cine, en los temas de historieta, desde el Perú. Entonces, eso también fue interesante, aunque como les digo, mi favorito sin duda es el capítulo 5, ¿no? El de la invasión, la política y la metáfora. Bueno, ya estamos casi sobre la hora, no quiero interrumpirlos más, ¿no es cierto? Quiero que continúe con su vida, solo recordarles que el libro que editado por la Universidad de Lima tiene al final pues un listado de todas las obras de películas, de todos los videojuegos, de todos los libros, ¿no? Y claro, ya mi lista de lecturas se ha engrosado de una manera terrible. Les agradezco a todos los que han estado con nosotros durante esta hora.
¿sí? Y bueno, los invito a compartir el programa con sus conocidos y a todos aquellos que son maestros y maestras o conocen a maestros y maestras, pues escríbanle a Carlos para ver de conseguir una versión digital, ¿no? Se me pasó preguntarle eso, es una buena pregunta, yo voy a hacer el seguimiento. Y úsenlo en clase. Yo creo que va a ser un hit. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Nos despedimos. Este es un pequeño adiós, solo hasta la próxima semana. Hasta luego.